Fabián Crespo es un fanático de los cómics. Pudimos conversar con él y nos contó cómo empieza su fanatismo por las historietas. Además, nos mostró su gran colección. Bueno, todo comenzó cuando yo era niño en Nueva York y mi padre me compró un comic book que le decían muñequito en una bodega en Nueva York, y hoy en día todavía tengo ese libro original que mi padre me compró y recuerdo el momento cuando me lo compró. Y no está en muy buenas condiciones, pero esto ya es algo más personal, ¿no? Y yo creo que de ahí comenzó ese amor a la cosa visual, a las historias, a los personajes, y como el negocio de mis padres era antes editar y publicar libros. Yo creo que tenía algo en común, ¿no? Yo de niño trabajaba en la librería de mis padres y cualquier libro que yo le vendía de la librería, yo iba y me compraba los cómics. Y te estoy hablando del año 76, ya 77. Y realmente no he parado. Y hasta hoy en día todavía me gusta leer los libros. De noche leo mucho porque me ayuda también a descansar la mente. Como trabajo en un ambiente muy visual, ¿no? De producción y edición, yo encuentro que leer estos libros de noche, como me puedo desahogar, ¿sabes?, la mente y dormir más profundo. Y mis hijos también han tenido una apreciación a los cómics, porque ellos también siguen, a ellos les gusta leerlo, y quizás pues fue por costumbre que me vieron a mí con los libros en la mano. Here comes the Spider-Man. Mi esposa me pregunta cuántos libros tienes, cuánto gastas al mes, y no le quiero decir, pero yo fácilmente tengo que tener, no sé, 2,000, 3,000 libros quizás. Yo perdí conteo. Están en un plástico parecido a este para protegerlos. Pero hace 2 años atrás, cuando yo vi que yo tenía una colección con valor, lo mandé a una compañía para que lo clasifiquen y que le den un ranking de 0 a 10, 10 siendo un ejemplar perfecto. No tengo 10. Pero por como muestra, este es un 0.5, malísimas condiciones, no tiene mucho valor. Pero, sin embargo, uno que tenga un 9.8, siendo 10 perfecto, tiene más valor si lo van a vender o subastar. Entonces ahí los coleccionistas dicen, bueno, yo tengo un 9.6 o yo tengo un 9.4, y puede afectar el valor de cientos de dólares. Nada más esa puntuación de diferencia. Este es del personaje de Venom, de una película que salió ahora recientemente. Y este está firmado por el caricaturista y el que lo coloreó. Entonces ya con esa firma le da un valor adicional. Hay unos que dicen que a firmar el libro afecta el valor. Pero como yo fui a un evento donde estaban estos creadores y dibujantes y caricaturistas, yo llevé el libro porque no sé cuándo lo iba a encontrar de nuevo con ellos. Entonces aproveché, le pedí que lo firmara. A veces hay que pagar, ¿no? Y ante un testigo de la empresa, ellos lo aceptan. Lo tiene que firmar ante un testigo. Es complicado, pero así, en este momento que estoy en la colección, donde estoy mirando bien qué tiene un valor, que nunca voy a vender los libros. Yo no quiero venderlos, no tengo necesidad por venderlos, pero quiero dejarlo a mis hijos como una herencia. Después, más adelante, si ellos lo quieren regalar o vender, eso es asunto de ellos. En enero del 2016,
Marvel Comics publicó una historia que Spider-Man viajó a Cuba porque él estaba persiguiendo unos villanos que tenían que ver con santería. Y yo compré ese, obviamente trabajando en noticias, yo sabía que esa historia iba a salir. Y compré el cómic y curioso porque el que coloreó es un muchacho de Puerto Rico. Pero hubo una pequeña controversia porque él coloreó la bandera cubana al revés. O sea, la compañía tuvo que después pedir perdón por equivocarse y pintar la bandera cubana con los colores de Puerto Rico. Este libro es Infinity Gauntlet, el libro que inspiró la película Infinity War de los Avengers. Daredevil del año 68. Este es, creo que el único libro que tengo escrito por el recién fallecido Stan Lee. Iron Man, también del año 1968. Esta es parte de la colección de la muerte de Superman y este es el número donde murió Superman. Primera apariencia de Bane, que es el enemigo, uno de los enemigos de Batman. Esta es la primera apariencia de Deadpool. Primera apariencia del personaje Ghost Rider. Parece ser que Hollywood siempre está buscando material para hacer películas. Y los cómics tienen ese material, tiene sus personajes, tiene las historias, pero es una relación que uno apoya al otro. Y no le veo nada negativo que Hollywood no busque esa audiencia o le presente a esa audiencia, siempre y cuando que la audiencia tenga en mente, ¿no?, que esos personajes tienen un origen y vienen de dónde, y hay una historia y hay un legado que va muchos años atrás.